Tengo el honor de presentar al doctor Claudio Rubén Fuerte Esquivel, quien realizó estudios de ingeniería y maestría en ingeniería eléctrica, su licenciatura en el Tecnológico de Morelia y la maestría en el Instituto Politécnico Nacional en los años 89 y 93. El grado de doctor en filosofía en ingeniería eléctrica le fue otorgado por la Universidad de Glasgow, en Escocia, y tengo problemas con mi dispositivo, pero en el año del 97 fue ganador del concurso de tesis organizados por el CONACYT y el Instituto de Investigaciones Eléctricas y la CFE en sus trabajos de licenciatura y de maestría. En el área académica, el doctor Fuerte ha sido supervisor de 12 alumnos de licenciatura, 35 de maestría y 20 de doctorado. Su colaboración con estudiantes e investigadores ha dado lugar a la coautoría de 180 artículos científicos, 73 de los cuales han sido publicados en revistas con reconocimiento mundial en el área de ingeniería eléctrica. Es coautor del libro Facts, Modelaje y Simulación en Sistemas de Potencia, publicado por John Wiley. En el año de 2004 y traducido por esta misma casa editorial al chino en 2011. Ha participado como miembro de diferentes comités de evaluación del CONACYT aquí en México, donde fue presidente del Comité Evaluador de Proyectos de Ciencia Básica en el año 2009. Actualmente es profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El doctor es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y recientemente recibió el reconocimiento de Fellow del IEEE por sus extraordinarios logros y contribuciones al modelado, análisis y operación de sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna. Su interés es el modelado, operación y control de sistemas multienergéticos. Respecto a su vinculación con el sector eléctrico nacional e internacional, el doctor Fuerte es consejero independiente de la empresa de generación EPS3 de la Comisión Federal de Electricidad. Fue consultor en tópicos de ingeniería avanzada para la Subdirección de Estudios de Ingeniería de Soporte de la Operación en el Centro Nacional de Control de Energía, entidad que se encarga de la operación del sistema eléctrico mexicano. Asimismo, ha sido consultor internacional del Ente Operativo Regional, institución que opera el Sistema Eléctrico Interconectado de Centroamérica. Finalmente, me da mucho gusto tener aquí al doctor Claudio, que fue también parte del panel de expertos que analizó las formas de trabajo en el CIME Zacatenco después de 100 años de su fundación. Adelante, Claudio, la pantalla es tuya. Tu micrófono, Claudio. A ver, ¿ya está? ¿Sí me escuchan? Adelante. Pero no puedo compartir la pantalla. Me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes. Listo, si lo puede volver a intentar, por favor. Inténtalo. Listo. Muy bien. A ver, permítanme. Ahí estás. Bien, ¿no, ¿están viendo mi pantalla ahora sí?
Sí, adelante. Bien, bueno, buenas tardes a todos, y muchas gracias al doctor Mota y a Politécnico Nacional por la invitación a la participación de esta cátedra Eugenio Méndez Docurro con el tópico Técnicas modernas de control en Smart Grids. En relación a esta plática, voy a dar una pequeña, muy pequeña introducción de lo que serían redes inteligentes y algunos desarrollos que hemos estado haciendo y que están por aplicarse en el SENACE, ¿verdad? Para técnicas de control en el Sistema Interconectado Nacional, ¿sí? Bien. Entonces, muy rápido, yo creo que esto ya lo vieron en las sesiones anteriores. A fin de cuentas, pues las redes inteligentes, lo que se busca es una integración de redes de comunicación al sector eléctrico, de tal manera que haya o que exista pues una comunicación multidireccional entre los diferentes entes que los conforman, ¿verdad? Para poder hacer electrónicamente controlable estas redes eléctricas, ¿sí? Y en este contexto, pues hay tres áreas que son muy importantes, que serían las aplicaciones o el control, obviamente la red de comunicación y el tipo de componentes eléctricos que componen a una red inteligente. En un contexto de control, la red inteligente, ¿qué debería proporcionar? Pues obviamente, ¿verdad? El detectar y el poder dar solución a problemas potenciales que puedan ocurrir en el sistema eléctrico, ¿sí? Lo cual degrade su confiabilidad y seguridad, ¿verdad? Tener rápidamente mediciones, ¿verdad? Sobre las cuales, a través de redes de comunicación seguras, ¿verdad? A través de las cuales se puedan diagnosticar este tipo de problemas, tener esquemas de protección adaptivos, ¿verdad? Para los cambios que puedan ocurrir en la red eléctrica, ¿verdad? Poder hacer manejo de demanda, ¿verdad? Poder hacer manejo de potencia reactiva para control de voltaje, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Poder tener control sobre la generación distribuida que se pueda conectar a diferentes niveles de tensión en la red eléctrica y obviamente desde un punto de vista de los operadores, pues el proveer de técnicas, ¿verdad? Y herramientas de visualización avanzada para el manejo de la red eléctrica, ¿sí? Y bueno, en este contexto lo que vamos a tener anteriormente, lo que teníamos era casi una información unidireccional que iba desde la generación hasta la red de distribución y ahora lo que tenemos, pues bueno, son varios entes, ¿verdad? Intercambiando información para una operación segura y confiable del sistema eléctrico, ¿sí? Y en este contexto, yo me voy a enfocar a lo que sería la transmisión, el posible control de la red de transmisión en un contexto de redes inteligentes. Bien, ¿sí? Y bueno, para poder hacer este control, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos simulación casi en tiempo real, ¿verdad? Necesitamos tener noción de cómo está operando la red eléctrica desde un concepto de área amplia, ¿verdad? Es decir, qué es lo que está pasando a nivel toda la red de transmisión, ¿verdad? Obviamente necesitamos la optimización de la red y de los recursos que ella cuenta, ¿verdad? Información de los participantes más importantes, obviamente a nivel de transmisión, y obviamente la participación en los mercados de energía.
Entonces aquí la pregunta es, bueno, nosotros tenemos nuestra infraestructura de la red eléctrica, nosotros tenemos toda una infraestructura de telecomunicaciones, ¿cómo esto lo podemos operar de una manera integrada? Bueno, y para esto lo que hay es lo que se denomina el Energy Management System y los SCADA, ¿no? Y esto es lo que utilizaría o lo que utiliza el Centro Nacional de Control de la Energía, en este caso el CENACE, para poder supervisar, controlar y optimizar, ¿verdad?, el desempeño de los recursos de generación y transmisión en México. Bueno, entonces, primeramente el SCADA, que sería el control, un sistema de control supervisorio y adquisición de datos. Esto a lo que se refiere, pues es a una combinación de telemetría y adquisición de datos, ¿verdad? Vamos a estar midiendo en miles de subestaciones en el sistema eléctrico y esas mediciones las vamos a llevar al centro de control para poderlas procesar. Ya una vez procesadas estas mediciones, ¿verdad? Entonces se pueden determinar acciones de control necesarias, ¿sí? Y esto se hace a través del Energy Management System, ¿verdad? Que está compuesto por diferentes herramientas de software, las cuales permiten hacer la simulación y operación del sistema eléctrico, ¿verdad? En este caso, dentro de las diferentes herramientas, pues se tiene el control automático de generación, para hacer despacho económico, monitoreo de reserva, el estimador de estado, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta plática, la estimación de estado, análisis de seguridad estática y flujos de carga y flujos óptimos de potencia. Bien. Desde el contexto operativo en el CENACE, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener el estimador de estado y de este estimador de estado se va a aplicar en dos estudios generales. Uno que sería la operación en tiempo real, con los estudios que acabo de mencionar, que sería flujos de potencia, análisis de contingencias, y análisis de seguridad, ¿sí? Y bien, también lo que tenemos con base a este estimador es agarrar el estado del sistema para el análisis del mercado eléctrico en corto plazo, ¿sí? Actualmente en el CENACE, para lo que se está utilizando ya ahora el estimador de estado es para generar casos bases, para hacer estudios de flujos de potencia y análisis de contingencias. ¿Hacia dónde es, hacia dónde se va a llevar en la operación en tiempo real? Vamos a tener los resultados del estimador de estado. Esto lo se van a crear archivos para un software que utilizan en el CENACE, que sería el Power System Simulator, el PSS, y de ahí se van a hacer simulaciones para estimar flujos de potencia a través de las líneas de transmisión más importantes del sistema eléctrico, ¿verdad? Sí, y ver si no hay posibles sobrecargas, ¿verdad? Sí, en estas que ellos le llaman compuertas, que son los enlaces que hay entre las diferentes áreas de control. Asimismo, también se van a hacer análisis de estabilidad de voltaje y análisis, la idea que se está proponiendo es que se haga análisis de pequeña señal, o oscilaciones de baja frecuencia, que es uno de los problemas actuales importantes que hay en el CENACE y de los cuales voy a comentar más adelante. Entonces, como se puede ver con esto, la piedra angular, pues obviamente es la herramienta del estimador de estado, ¿sí? Entonces, en este contexto se tienen controles jerárquicos en el Sistema Interconectado Nacional, ¿verdad? El Sistema Interconectado Nacional está dividido por áreas de control, ¿verdad? Donde de Hermosillo hasta Mérida, todo este sistema eléctrico está interconectado,
¿verdad? Y lo que lo que no está conectado, pues sería el área de Baja California Sur, ¿sí? Y bueno, hay cada área de control, Hermosillo, Gómez Palacios, o noroeste, norte, noreste, etcétera, etcétera, tiene actualmente su propio Energy Management System, ¿no? ¿Verdad? Ellos reportan a la Ciudad de México, donde está el CENAL, el Centro Nacional. El Centro Nacional recopila toda la información enviada por los centros de control para hacer un análisis integral de todo el sistema eléctrico, ¿sí? Bien, ¿cómo están las cosas actualmente? ¿Verdad? Actualmente se tiene un Energy Management System que fue desarrollado por la empresa ABB, ¿verdad? Y es una arquitectura descentralizada. Entonces, como mencionaba, cada región de área de control tiene su propio Energy Management System. Cada uno de ellos tiene su modelo de red y se recolecta a través del EMS, ¿verdad? Y se envía toda esta información al centro de control o a la gerencia de control nacional, ¿verdad? Y con esto se hace el análisis de todo el sistema. Bien, hacia dónde hace 2 años hubo una licitación y quien gana la licitación es Siemens, ¿verdad? Y entonces Siemens es quien está desarrollando el nuevo Energy Management System con un concepto muy diferente. Antes era una arquitectura descentralizada, ahora va a ser una arquitectura centralizada, ¿verdad? ¿Sí? En donde las acciones de control se van a tomar directamente a través de esta arquitectura centralizada desde el CENAL, el Centro Nacional. Y esta nueva arquitectura va a tener 5 ambientes, ¿verdad?, de manejo. Uno es, bueno, el ambiente de producción, un ambiente de prueba y aseguramiento de calidad. Este es un ambiente de desarrollo, este es muy importante, ahorita les comento, un ambiente de simulador para entrenamiento de operadores, ¿verdad? Y de zona desmilitarizada, ¿no? Sí, este ambiente de desarrollo es muy importante. ¿En qué contexto? ¿Sí? Debido al alto costo del desarrollo de este tipo de herramientas, el SENACE nada más compró lo que se le llama el baseline, lo básico, pero obviamente compró también un ambiente de desarrollo en el contexto que a través de ese ambiente de desarrollo se puedan integrar herramientas de cómputo para la operación y el control del sistema eléctrico desarrolladas ad hoc, desarrolladas de acuerdo a las necesidades del SENACE. Y obviamente esto abre una área de oportunidad, abre un área de oportunidad muy importante en esta vinculación que se pueda tener entre, pues en este caso, el SENACE y la academia, ¿no? En la academia se han desarrollado en diferentes escuelas, Politécnico Nacional, TEC de Morelia, Tecnológico de La Laguna, UNAM, Sinvestab, herramientas desde un concepto académico muy interesantes para el control, operación y control de los sistemas eléctricos, y obviamente este tipo de herramientas podrían ser puestas a consideración y desarrolladas a nivel prototipo en un ambiente de desarrollo, pero ya de aplicación para el SENACE, ¿sí? Entonces, en mi opinión, esto puede ser muy importante para este tipo de vinculación. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como les comentaba, pues tenemos el sistema SCADA, que es quien va a recolectar los datos. Tenemos una subestación, en esta subestación se recolectan las diferentes mediciones. Estas mediciones se almacenan en una unidad de terminal remota, ahí en la subestación, y a través de medios de comunicación se manda a una estación maestra, al SCADA, y
toda esta información que está siendo recolectada llega al centro de control, ¿verdad? Donde se procesa toda esta información para determinar cuál es el estado operativo del sistema eléctrico, ¿sí? Bien, en este contexto, la estimación de estado, que sería, en mi opinión, la piedra angular para la operación y control del sistema eléctrico, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, tenemos ciertas mediciones y a partir de estas mediciones poder estimar, ¿verdad?, magnitudes y ángulos de voltaje en subestaciones, ¿verdad?, o puntos del sistema donde no tenemos mediciones. Es decir, con base a estimar magnitudes y ángulos de voltajes nodales, pues con eso estimamos el estado operativo del sistema. De una manera muy básica, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que tenemos son mediciones, por ejemplo, si vemos esta figura, mediciones de inyecciones de potencia, aquí donde están estas CIS, activa y reactiva, medición de inyección de potencia en la subestación 1, en la subestación 2, tanto de potencia activa como de potencia activa, mediciones de flujos de potencia a través de enlaces, tanto potencia activa, potencia reactiva, y tal vez mediciones de magnitudes de voltaje, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos como mediciones son megawatts, ¿verdad? Son megabars, son volts. Y lo que nosotros necesitamos son los ángulos de voltaje y magnitudes de voltaje donde no tenga mediciones de magnitudes de voltaje. Entonces, lo que necesito hacer es representar matemáticamente estas mediciones que yo tengo, esas cantidades que yo tengo, los megawatts, representarlos matemáticamente por una expresión donde esa expresión esté en función ¿de qué? De las variables que yo necesito calcular. Es decir, ejemplo, yo aquí tengo esta medición de magnitud de flujo de potencia activa a través de la línea 1,3, ¿verdad? Y yo tengo ahí que por ahí van 100 megawatts. ¿Cómo represento esos 100 megawatts de manera matemática? Pues con una expresión que me da el flujo de potencia a través de ese componente, ¿sí? Y esta expresión de flujo de potencia viene dada por esta expresión, ¿sí? Y en esta expresión está en función de la magnitud de voltaje que yo deseo estimar y de los ángulos de voltaje que yo deseo estimar también, ¿sí? Bien, y este tipo de mediciones se les llaman mediciones estimadas. Y de lo que se trata básicamente el problema de estimación de estado, que es muy sencillo, es determinar o estimar qué valores de magnitudes y ángulos de voltaje, ¿verdad?, hacen que esta medición estimada sea igual a la medición que yo tomé. Es decir, ¿verdad?, cuando esta medición real que yo tomé, ¿verdad?, la puedo representar de la mejor manera con el valor que obtenga de la medición estimada, de acuerdo a la representación matemática. Es decir, tengo que reducir este error, ¿sí? El error de la medición física que tengo menos la medición que yo obtendría al estimar ciertos valores de magnitudes y ángulos de voltaje. De eso se trata y para eso se aplica un mínimos cuadrados, ¿verdad? Pero de eso se trata básicamente el problema de la estimación de estado, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a dar como resultado esa estimación de estado? Bueno, me va a dar magnitudes y ángulos de voltaje en la red, pero desde un punto de vista de operación, me va a dar los flujos de potencia a través de los enlaces más importantes de la red eléctrica. Y obviamente el operador, pues el operador no va a ver números, ¿no?,
Entonces, en la sala de control lo que necesita ver el operador es algo que rápidamente le permita visualizar qué es lo que está pasando en la red. Y, por ejemplo, aquí podemos tener, a través de este enlace, por ejemplo, tenemos 599 megawatts, ¿verdad? Que están circulando a través de este enlace de la zona occidental a la zona noroeste, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué nos está diciendo? ¿Verdad? El color está en verde, entonces nos dice que está en un estado normal, ¿sí? Que el enlace está operando dentro de sus límites de transmisión. Obviamente, si este enlace, esta flecha, tuviera un color amarillo, es un no de alerta, abusado, ya estás muy cerca de tus límites de transferencia. Y si está en rojo, sería un estado de emergencia. El enlace está sobrecargado. Hay que hacer una acción de control, ¿verdad? Para descargar la potencia que va a través de ese enlace, antes de que operen ciertas protecciones y se desconecte el enlace, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos daría el estimador de estado, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, nos va a dar la frecuencia a la cual está operando el sistema, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en el tiempo cómo se está moviendo esta frecuencia y que esta frecuencia debe de estar dentro de ciertos límites. ¿Qué más nos está dando? ¿Cuál sería el nivel de generación y demanda en el sistema eléctrico? Perdón, ¿qué otro más nos va a dar? La reserva de regulación. ¿Cuántos megawatts yo podría subir o bajar en 3 minutos o en 20 minutos, ¿verdad? ¿Eso para qué? Para poder tener una acción de control en el cual siempre se me cumpla el balance potencia-generación, ¿sí? Entonces, esto sería en lo cual se basa la operación del sistema eléctrico, ¿sí? En este estimador de estado o en este concepto, ¿no? Y obviamente ya desde el contexto de operación, que es lo que tenemos actualmente en el SENACE, tenemos mediciones SCADA. Estas mediciones SCADA se están actualizando entre 2-4 segundos aproximadamente, ¿sí? Llegan al centro de control y la estimación de estado se está haciendo cada minuto en el SENACE. Se hace cada minuto, ¿sí? Y ya con esta estimación, ahora sí, esta información se va al mercado, ¿verdad? Que puede ser para el mercado en tiempo real o para hacer estudios de flujos de potencia, análisis de contingencias por parte de, ¿cómo se llama?, de los operadores. Pero obviamente entre minuto y minuto, ¿verdad?, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Bien, y entonces se ha tratado de optimizar el tiempo para la realización de la estimación de estado. Y en este contexto, un dispositivo importante para poder mejorar el tiempo de la estimación de estado serían las unidades de medición fasorial, ¿sí? Donde estas unidades de medición fasorial, ¿sí?, lo que nos hacen es estar muestreando, pero a muy alta velocidad, variables eléctricas. Una importante característica de estos PMUs es que muestrean fasores de voltaje, es decir, magnitud y ángulo de voltaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta tabla presentamos una comparación de lo que el SCADA nos proporciona con respecto a las mediciones o PMUs, ¿no? Por ejemplo, la resolución, que es lo que comentábamos, ¿no? La SCADA nos está actualizando, ¿verdad?, las mediciones cada entre 2 y 4 segundos, ¿sí? Mientras que en aplicaciones prácticas, los PMUs nos están dando mediciones cada 50 o 60 mediciones por segundo. Entonces, esto lo que está implicando es que nos están dando una medición por ciclo, ¿sí?
¿verdad? Obviamente, otra de las características, bueno, esta a lo que se refiere de observabilidad estática, ¿verdad? Es que nada más podemos determinar magnitudes y ángulos de voltaje, y esto del PMU, al decir dinámica, es que nos podría permitir poder estimar variables dinámicas del sistema eléctrico. Por ejemplo, velocidad, ¿verdad? De la máquina síncrona, ¿verdad? O el ángulo de par de la máquina síncrona, ¿sí? Entre otras variables, ¿sí? Y algo muy importante también de los PMUs es que nos permite medir ángulos de voltaje, ¿sí? Y esto es muy interesante porque si partimos del concepto de estimador de estado convencional, en donde el estimador nos tiene que dar valores de magnitudes y ángulos de voltaje, estos nosotros ya los podemos medir directamente con los PMUs. Entonces, ¿esto qué implica en la práctica? Que si yo tuviera mediciones de PMU en una gran parte de los nodos, yo ya no necesitaría un algoritmo de estimación de estado, sino que el estado del sistema se podría determinar directamente y se convertiría en un problema nada más de monitoreo de la red eléctrica, ¿sí? Bien. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues bueno, actualmente hacia donde va el SENACE es utilizar su infraestructura SCADA junto con ¿qué? Los PMUs que ya tiene conectados en el sistema, ¿sí? Y que aquí sería de manera esquemática algunas de las localizaciones de las unidades de medición fasorial. Actualmente debe de estar alrededor de 280 PMUs, ¿verdad? Que hay en el sistema, ¿sí? Pero estos PMUs ahorita no se están utilizando para realizar estudios en tiempo real, ¿sí? Sino para hacer estudios offline y reproducción de eventos de acuerdo a mediciones. Entonces, ¿hacia dónde va ahorita, aparte de la planeación del SENACE? Pues poder integrar estos PMUs, ¿verdad?, en su Energy Management System, y con base a eso poder tener en tiempo real el estado operativo del sistema, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces sería esto ahora, tener tanto SCADA, mediciones SCADA, como mediciones fasoriales, y poder hacer estimaciones de estado y determinación del estado operativo en el orden de segundos, ¿sí? Entonces, hacia allá es hacia donde va, ¿no? Y bien, hacia este concepto de esta estimación en el orden de segundos es hacia donde nosotros hemos enfocado parte de nuestros trabajos en la Universidad Michoacana, y en colaboración con colegas del SENACE, ¿sí? Y bien, lo primero que les voy a presentar es un concepto de seguimiento de estado, utilizando de manera híbrida PMUs y SCADA. Este es un trabajo que se hizo allá con gente de Bélgica, con Mevlud Inglavig y Thierry Van Kutsen, ¿verdad? Y con el doctor Boris Alcaide, que es quien ahorita está a cargo de todo esto de la estimación de estado en el SENACE, ¿no? ¿Verdad? Bien, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata el seguimiento de estado? El seguimiento de estado es, a fin de cuentas, seguir cómo va cambiando la dinámica del sistema, como podemos ver en esta figura, ¿sí? Entonces, ir haciendo este seguimiento de cómo va cambiando el estado del sistema, y que esto lo puede estar viendo el operador, ¿sí? Bien, para eso, ¿qué es lo que en este caso hicimos? Estaba monitoreando cómo iba cambiando en el tiempo magnitudes y ángulos de voltaje nodal, ¿sí? Esto obviamente lo que implica es
estar haciendo el proceso de estimación de estado de una manera muy, muy rápida, ¿sí? ¿Para qué? Para que el operador pueda ir visualizando esta dinámica de las variables de estado y que con eso pues pueda incrementar su información de cómo es que está operando en realidad el sistema eléctrico, ¿sí? Bien, para eso, ¿qué es lo que se propuso? Bueno, estar utilizando las mediciones fasoriales o PMUs más recientes que llegaran al centro de control. De igual manera, las mediciones más recientes de SCADA, ¿sí? Y bien, como la actualización de las mediciones SCADA puede ser más lenta que el proceso de estimación de estado, ¿verdad? Lo que se propuso también fue un pronóstico de mediciones SCADA que no estén disponibles, ¿verdad? Al momento de que se hace la estimación de estado. ¿Y esto para qué? Para tener completo el conjunto de mediciones y el sistema sea observable. ¿A qué es a lo que me refiero desde un punto de vista esquemático? Vamos a asumir que tenemos dos subestaciones, ¿verdad? Subestación 1, subestación 2 con mediciones SCADA. Y aquí tenemos los PMUs que nos están llegando, esa información nos está llegando de una manera muy rápida. Y yo voy a hacer mi proceso de estimación de estado, ¿verdad? En este instante de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar las últimas mediciones PMU que llegaron, ¿sí? Voy a tomar de la subestación 2 las dos mediciones SCADA que llegaron y además estas dos mediciones que no me llegaron las voy a predecir. ¿Con respecto a qué? A la información que tenía anteriormente de estas mediciones, ¿sí? Y con esto lo meto como información al estimador de estado. De la subestación 2, algo similar, ¿sí? Y con esto es con lo que hago la estimación de estado para ese periodo de tiempo. Y así voy haciendo la estimación de estado para una secuencia de tiempos, para ir dándole el seguimiento del comportamiento dinámico al sistema eléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? El subconjunto de mediciones SCADA, de mediciones PMUs y las mediciones que tengo que predecir, ¿sí? Y bien, esto ya es una formulación matemática, no me voy a meter al detalle de esto, ¿verdad? Sí, no me voy a meter al detalle, pero sí funciona, ¿verdad? Bien, y entonces aquí les voy a dar un ejemplo de la aplicación que hicimos, ¿no? Tenemos un sistema eléctrico aquí, ¿verdad? Su área de control norte, un área de, aquí otra área central, área de control sur, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está el área de control central y el área norte está unido por estos enlaces, ¿sí? Estos enlaces que tenemos aquí. Y estos son las mediciones SCADA que tenemos en rojo y en azul son las mediciones PMUs. Nada más las tenemos en dos nodos, ¿verdad? Del sistema, donde medimos, tiene diferentes canales. A través de esos canales medimos fasores de voltaje y fasores de corriente, ¿verdad? Sí. Y entonces, con estas mediciones que tenemos, con todo este conjunto de mediciones, lo que queremos es darle seguimiento a la dinámica del sistema, ¿sí? ¿Qué tipo de seguimiento le vamos a dar? ¿Sí? Primeramente, tenemos que considerar los tiempos de retraso que hay en todo este conjunto de recolección de mediciones. Tenemos una subestación y alrededor de esa subestación, pues bueno, estamos tomando mediciones y estas mediciones llevan cierto periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo que hacemos la recolección en la subestación debe de ser considerado.
Después, esto se almacena en la unidad de terminal remota de la subestación y eso se envía, ¿verdad?, a la estación maestra escala, y durante este envío también hay cierto retraso de transmisión, el cual también se debe de tomar en cuenta, ¿sí? Bien. Y bueno, aquí esta figura no es más que una información más detallada de cómo se van tomando en cuenta todos estos retrasos en la recolección de datos por parte de la escala, ¿sí? Bien, ya que tenemos eso y que llega al estimador, pues estimamos el estado del sistema. ¿Qué seguimiento vamos a dar? Vamos a asumir que ocurrió, ¿verdad?, una falla trifásica en este nodo, la cual se libera, bueno, en esta línea de transmisión, la cual se libera al desconectar la línea de transmisión. Y vamos a tener dos escenarios, ¿verdad? El primero, no hay ninguna acción de control por parte de generadores y tabs variantes bajo carga, ¿verdad? Y este escenario 1 sería un escenario de inestabilidad de voltaje. Y el otro escenario es cuando este posible escenario de inestabilidad de voltaje lo vamos a estabilizar por medio de tiro de carga o load shedding, ¿verdad?, por bajo voltaje. Y este load shedding se va a hacer en estas dos subestaciones, ¿verdad? Lo cual en estas subestaciones se pueden tirar, en esta subestación que aquí se puso como 4, se pueden tirar hasta 200 megawatts, y en esta subestación que se le puso ahí 1, se puede tirar hasta 100 megawatts, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Entonces, para el escenario 1, esto sería lo que está con la línea azul sólida, sería la respuesta exacta, ¿verdad?, que se tiene. Eso se obtuvo a través de una simulación, ¿verdad? Y lo que está en cuadros es la estimación que se está haciendo de estado a través del seguimiento de la propuesta. Entonces, como podemos ver, pues bueno, para efectos prácticos, en mi opinión, se está haciendo un buen seguimiento de cómo va evolucionando, en este caso, la magnitud de voltaje en ese nodo 1042, ¿no? ¿Sí? Esto cuando lo está viendo el operador, que dice, voy hacia una condición ¿de qué? De inestabilidad de voltaje. Entonces tengo que hacer una acción correctiva, ¿sí? Esa acción correctiva se va a hacer a través, obviamente, del tiro de carga, ¿no? ¿Sí? Y bien, esto que se muestra aquí, ¿verdad? Esta imprecisión que se muestra aquí y que después se ajusta, ¿verdad?, ante pues esta rampa que hubo aquí de caída de voltaje, es por el retraso con que están llegando las mediciones al estimador, ¿no? ¿Sí? Aquí todavía hace la estimación de estado, ¿verdad?, sin que, con mediciones asociadas a este perfil de voltaje y no a este, ¿no? Bien. Y este sería la respuesta o lo que nos brinda el estimador de estado una vez que están actuando ciertos controles en el sistema eléctrico. Y como podemos ver, otra vez, hay un seguimiento muy adecuado de la dinámica real del sistema. ¿Esta dinámica cuál es? Pues bueno, en este caso aquí ocurre el disturbio, empieza a bajar el voltaje. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? El tab de este transformador junto con otros controles tratan de mantener el voltaje a cierto nivel y viola su límite máximo, ¿verdad? Después aquí, el excitador de la máquina 2 violó el límite, el de la máquina 14, el de la máquina 7, y nosotros estamos viendo aquí cómo va decreciendo
la magnitud de voltaje en el sistema hasta llegar a punto 9. Llega en punto 9 y aquí se hace un tiro de carga, ¡pum! Y se incrementa el voltaje. Sigue la dinámica del sistema, sigue bajando el voltaje y aquí vuelvo a tirar carga, pero ahora en el nodo 4 o 44. Sigue la dinámica, sigue bajando el voltaje y vuelvo a tirar carga, ¿sí? Y así sucesivamente hasta lograr una estabilización del voltaje en punto 92 por unidad, ¿sí? Entonces, la propuesta es, en este contexto, ¿verdad?, poder relacionar a través del estimador de estado cómo están actuando sus diferentes controles en el sistema eléctrico y qué es lo que está violando límites, ¿sí? Entonces, el primer desarrollo fue esto del seguimiento de estado. Y después de aquí, ¿a qué se aplicó? ¿Sí? Se aplicó para proporcionar señales suplementarias para amortiguamiento de oscilaciones. Y esto fue un trabajo doctoral del doctor Isaac Levy Ortega, ¿verdad? Que fue un alumno ahí de doctorado y que ahora también está trabajando y en esto exactamente en el SENACE, ¿verdad? Ahorita les platico que esto que voy a rápidamente a explicar es lo que ahorita está tratando de hacer en el SENACE en un proyecto. ¿Qué es lo que se tiene, verdad? Cuando tenemos problemas de oscilaciones de potencia, esto a lo que se refiere, yo tengo un enlace, ¿verdad? Una línea de transmisión y a través de la línea de transmisión, en vez de estar fluyendo la potencia dentro de un valor, no sé, 100 megawatts, empieza a oscilar la frecuencia, ¿no? Sube 120, baja 60 y así anda oscilando, ¿no? ¿Verdad? Sí, y entonces, pues bueno, ahí eso se manifiesta también en los generadores, en las velocidades de los generadores, y esto lo que puede crear, pues obviamente es un problema de estabilidad, ¿sí? Entonces, una de las técnicas para amortiguar esas oscilaciones, pues serían los estabilizadores de potencia que están en las máquinas síncronas. La pregunta aquí fue, ¿eso lo podemos estabilizar a través de compensadores estáticos de VARs que tienen conectados en el sistema? Y la respuesta, nuestra hipótesis era que sí se podía hacer. Y con base a esa hipótesis fue que se hizo este desarrollo. Utilizar los compensadores estáticos de VARs para amortiguar oscilaciones pobremente amortiguadas en el sistema eléctrico, ¿sí? Y esto a través de señales suplementarias, ¿verdad? Entonces, estas señales suplementarias, ¿verdad?, traídas a través o directamente de PMUs. Este sería un PMU y esto sería una foto de un compensador estático de VARs, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Desarrollar un esquema de control para compensadores estáticos de VARs que use mediciones remotas de PMUs, ¿verdad? Estas mediciones remotas de PMUs las vamos a traer del estimador de estado y la vamos a meter, ¿verdad?, al controlador del compensador estático para amortiguar estas oscilaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Tengo el sistema eléctrico, ¿sí? Tengo el compensador estático de VARs y a este se le va a adicionar un controlador para amortiguar la oscilación a través de una señal suplementaria. Nosotros podemos tener una señal local que bajamos directamente de la subestación donde está conectado ¿cómo se llama?, el compensador estático, y además vamos a meter otra señal que podemos traer de cualquier parte del sistema. Y en este caso, de cualquier parte del sistema la traemos a través del estimador de estado, ¿sí? Bien,
Y entonces, desde un contexto del control, este sería el diagrama de control del compensador estático, donde aquí está el controlador para el amortiguamiento de oscilaciones a través de la señal suplementaria, ¿sí? Entonces, con todo esto, vamos a tratar de hacer el amortiguamiento de las oscilaciones y la estabilización del sistema, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la aplicación? Lo hicimos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, ¿verdad? En este caso se modelaron 5,682 nodos, 349 máquinas, ¿verdad? Y 24 compensadores estáticos de VARs, ¿no? Para el escenario que consideramos, se tenían 42,000 megawatts, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando se hace el análisis de estabilidad de señal pequeña, se tuvieron tres modos de interárea, ¿verdad? Es decir, había oscilaciones, ahorita les explico estos modos interárea, ¿no? ¿Sí? Esto lo que implica estos modos interárea es que está habiendo oscilaciones entre generadores localizados en la parte norte de la República y la parte sur de la República. ¿Y cómo podemos amortiguar estas oscilaciones? Pues estas oscilaciones, en vez de estar moviendo generadores aquí, ¿verdad? Nosotros las vamos a amortiguar a través de estos compensadores estáticos de VARs. 3, este que está aquí localizado en Güemes, Temazcal, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer, ¿sí? Bien. Entonces, estas oscilaciones que hay entre áreas de control de potencia, ¿verdad? Deben de tener un amortiguamiento de al menos el 5%. Este modo interárea es el que tiene menor al 5% y es el que hay que tratar de amortiguar, ¿verdad? Y este está entre el área de control norte, bueno, por razones de esto cuando se publicó, ahí le pusimos sureste, pero en realidad es el área oriental, ¿verdad? ¿Sí? El área oriental de... Bien, cuando se hace el análisis modal, pues en el análisis modal se sacan los mode shape y aquí es donde se ve que está interactuando el área oriental con el área norte del sistema. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos 3 compensadores estáticos, vamos a tomar señales locales de la subestación y vamos a traer señales suplementarias de otro lado de la red por parte del estimador de estado. ¿Qué señales? Pues deben de ser señales que podamos tomar directamente del PMU. Y entonces en este caso lo que tomamos fueron los ángulos de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces agarramos ángulos de voltaje de mediciones de PMUs para meterlas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A los compensadores estáticos, ¿sí? Y entonces fue esto, ¿no? Esquemáticamente, estos generadores que tengo aquí, generador 1 y generador 3, es el que está interactuando contra estos generadores que tengo aquí, la planta 2, ¿verdad? Y quiero amortiguarlo moviendo, ¿verdad? Voltajes a través de estos compensadores estáticos de VARs, ¿sí? ¿De dónde estoy agarrando las señales suplementarias? Del área norte y del área sur, ¿verdad? ¿Sí? Y estas señales suplementarias son las que meto a estos compensadores estáticos de VARs. ¿Cuál es el resultado? Cuando se tenían los compensadores estáticos sin el controlador de amortiguamiento, teníamos 3.87 el coeficiente de amortiguamiento y ya con las señales suplementarias tenemos el 10.43, es decir, se amortiguó el, ¿cómo se llama? La oscilación, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos unas simulaciones en el tiempo, aquí lo vemos sin el POT, si ustedes quieren, como se le llama, ¿verdad? En el argot, como el generador 2 se pierde la estabilidad y aquí cómo se ve, cómo se amortigua,
¿verdad? El proceso dinámico, ¿sí? Estos son para la desviación de velocidades en los rotores, en el interconectado, en esas dos áreas, ¿verdad? Aquí del generador 2, como aquí perdió pues estabilidad y aquí como pues se amortigua, ¿no? ¿Sí? Estas son magnitudes de voltaje, ¿verdad? En la subestación donde está conectado el generador 2. Y aquí es cómo se está moviendo el voltaje suplementario, ¿verdad? Que se mete como señal suplementaria ya en el algoritmo de control del compensador estático de Bars, ¿sí? Bien, entonces esta idea es la que está ahorita tratando de implementar el doctor Isaac Levy, ¿verdad? Utilizando esos compensadores estáticos para el sistema interconectado nacional, ¿no? ¿Sí? Para amortiguar este tipo de oscilaciones que se tienen entre el área de control noroeste y el área de control oriental, ¿verdad? Bien, pues por mi parte sería lo que tengo para la presentación como simplemente para terminar pues todo esto de las redes inteligentes y una operación más integral del sistema eléctrico, pues es toda una área de oportunidad, ¿verdad? Retos muy importantes, ¿sí? Y que obviamente esos retos muy importantes simplemente los podemos afrontar, pues saliendo de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y pues bueno, esto es lo que quisiera yo concluir. Muchas gracias, doctor, y gracias por su atención. Claudio. Gracias. Hay aquí un par de preguntas, Claudio. Sí. La primera dice, ¿cuáles son los límites de frecuencia que se permiten en el país? ¿Son similares a los de otros países? Aquí es 60.2 y 59.8 la desviación, ¿verdad? ¿Sí? De 60 Hz que suba hasta 60.2 o 59.8, ¿verdad? Ya después ya empiezan a, ¿cómo se llama? A ver acciones de control. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál nodo es la referencia de frecuencia en el SENACE en México? Ya que sabemos que las frecuencias pueden variar un poco en los diferentes lugares, pero ¿cuál nodo o dónde es la frecuencia de referencia de México? ¿O es un promedio de frecuencia de varios nodos? A ver, miren, eso está bien interesante. Sacan el promedio o pueden agarrarlo de la subestación Moreno Torres, que sería el slack que consideran, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de estudio, o bien pueden agarrar un promedio, ¿no? Para flujos, para estado estático, es Moreno Torres, ¿no? Lo que hasta donde yo sé, agarran como el slack. Pero eso está bien interesante, ¿verdad? En relación a la pregunta, porque en realidad tú lo que tienes son diferentes frecuencias en cada uno de los nodos, ¿sí? Sobre eso pueden revisar un trabajo que sacó el doctor Federico Milano, ¿verdad? Que es un frequency divider, que le llama, y es para obtener las frecuencias en cada uno de los nodos del sistema eléctrico. Hay otro trabajo interesante del doctor Arturo Mesina, ¿verdad? Él utiliza, le llama como centro de gravedad para también obtener eso. Y en unos 3 meses, esperemos, si nos aceptan el artículo, ahorita nosotros con base a esta herramienta que les acabo de ¿cómo se llama? De mostrar que estamos desarrollando, esta la aplicamos directamente para también estimar frecuencias en cada uno de los nodos del sistema. Gracias, sí. Hay otra pregunta, dice, ¿qué tipo de algoritmos o solucionadores han cobrado más relevancia en el problema de estimación de estado para considerar detalles y componentes aleatorios adicionales ligados a las redes eléctricas inteligentes? Bien, a ver, está bien interesante también esa pregunta. A ver, los algoritmos que se utilizan en la práctica son aquellos basados
en mínimos cuadrados, ¿verdad? Esos son los que se utilizan y son los que se desarrollaron hace 40, 50 años, ¿verdad? ¿Sí? Esos son los que se utilizan en la práctica. ¿Hacia dónde va? Bueno, hacia optimización robusta, ¿verdad? Algoritmos de optimización robusta, ¿sí? Hacia allá va, ¿sí? Y que esos te puedan considerar de manera automática problemas de datos erróneos. Eso desde un contexto de estimación de estado estática. Desde estimación estado dinámica, los algoritmos van, o los que se utilizan son filtros de Kalman, ¿verdad? Basados en filtros de Kalman, ¿sí? Y obviamente otra vez se han estado haciendo desarrollos desde un contexto de ligar filtros de Kalman con optimización robusta. En este sentido, les recomiendo pues los trabajos que ha hecho Jumbo Zhao, ¿verdad? Él es un egresado, es un doctor egresado ahí de Virginia Tech que trabajó con Mili, ¿verdad? Y que ahora está, si no mal recuerdo, creo que está en Michigan, ¿verdad? Sí, pero por ahí van, ¿sí? Así es. Una pregunta Obviamente, más, Claudio. para tomar la incertidumbre, en mi opinión, nosotros lo que hemos utilizado es optimización robusta, es decir, escenarios, ¿verdad? Basado en escenarios. Gracias. Dice aquí que si podrías explicar un poco cómo integras las variables de estado del convertidor y el panel fotovoltaico para formar el jacobiano y hacer el estudio de flujos de tu artículo titulado Steady State Model for Grid Connected Photovoltaic Generation for Power System Analysis. Sí, miren, por el tiempo y por respeto al próximo ponente, le agradeceré, doctor Mota, que le dé mis datos. Ah, no, espérenme, pues mis datos vienen aquí, ¿verdad? Sí, que se ponga en contacto conmigo, quien está preguntando, o usted proporciónele mis datos sin problema, Sí. y con todo gusto agendamos una reunión para explicarle. De acuerdo. La última pregunta, ¿se está afectando la estabilidad de voltaje con la inclusión de parques eólicos? Sí. A ver, en el sistema mexicano todavía no, porque el nivel de penetración es muy poco, ¿verdad? Ya habías dicho que sí. Sí. Ah, no, yo primero me refiero de manera general, ¿sí? Pero ya en la práctica aquí no, ¿verdad? Pero lo que sí se está viendo ya son problemas de oscilaciones interárea. Ahorita hay un problema serio en el área norte con una, bueno, no voy a decir los nombres, pero con una planta fotovoltaica que se instaló en el norte de la República, ahí cerca de Torreón, ¿verdad? Y le están atribuyendo unas oscilaciones pobremente amortiguadas. Una pregunta final, Claudio. La metodología que están proponiendo para mitigar oscilaciones, ¿es un control que se utiliza permanentemente? Porque el problema de este tipo de oscilaciones puede ser que se presente dependiendo del escenario de operación. Así es. Esto sería, esto sería como un esquema de acción remedial, ¿sí? Los esquemas de acción remedial, que también lo vimos aquí, haces el estudio offline, ¿verdad? Armas el esquema de acción remedial para tiro de carga y cuando se presente esa condición es cuando actúa el tiro de carga. Esto sería algo similar. Vas a tener el pod, ¿verdad? Y vas a tener, llegándole la señal al compensador estático de Bars. Y cuando se presente la condición de oscilación, es cuando va a actuar. Ok. Pues te agradecemos mucho, Claudio, tu participación en este seminario. Como siempre, aceptando las convocatorias que te hacemos desde el Politécnico. Sí. Entonces, que sigas teniendo éxito en tus trabajos. No, pues y a nombre del comité organizador, te decía que estamos profundamente agradecidos por tu participación. Sí. No, Muy pues amable. para mí es un honor la invitación y siempre estar colaborando con ustedes. El Poli también es mi casa.